Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por vernos. Mi nombre es Santino Montes de Oca y trabajo para la División de Cultura en el IMSS, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, estamos estrenando esta nueva sección, la cual tenemos un padrino de honor, que ustedes ya lo están viendo en pantalla, pero de todos modos lo voy a presentar para estas para estas nuevas secciones que estamos inaugurando para su bienestar, la cual se llama IMSS Charla con Fernando del Solar. ¡Bravo! ¡Bravo! Me aplaudo solo, gracias Santino, gracias, No, gracias, está súper salud. bien. Oye, Fernando, muchas gracias por acompañarnos. Agradecemos tu presencia para estas charlas en las cuales vamos a tratar de informar y de darle mucho ánimo a la gente que está en casa y que nos está viendo por esta situación del COVID-19. Y bueno, antes que nada, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, muchas gracias por la entrevista. Y cuando decías darles ánimo, creo que es darnos ánimo. Creo que el poder estar en contacto hoy más que nunca ha cobrado otra dimensión, ¿no? El estar en contacto. Creo que entre todos, esto que estamos haciendo hoy contigo, Santino, con toda la gente del IMSS, me parece que es fantástico para que entre todos se genere una bola de ayuda, ¿no? Sí, claro, porque aunque estamos en casa y conviviendo con gente, a lo mejor con nuestra familia que también está en cuarentena, es difícil aún con las personas con las que estás en tu hogar. Claro, no, bueno, seguro te pasa, tú vas al mercado, yo voy al súper, ¿no? Trato de salir lo menos posible, una vez cada 15 días hago el súper completo y hay como mucha solemnidad dentro del súper, la sana distancia, como que nadie habla con nadie, todos con cubrebocas, ¿no? Es como una película, ya lo hemos dicho todos, como una película de ciencia ficción que pensamos que esto nunca nos iba a tocar a nosotros, lo veíamos lejano. Y bueno, hoy está sucediendo, eso es lo que hay y qué es lo que vamos a hacer para seguir con nuestras vidas, ¿no? Claro, pero para seguir con nuestras vidas, queremos que tú nos hables primero, porque obviamente tú eres un gran conductor y un gran Gracias, conductor hombre. querido por México, aparte de muchos años, pero que por cierto estuve investigando y fue hace poquito tu cumpleaños, ¿verdad? Fue el 5 de abril. El 5 de abril, claro, soy ariano, fue el domingo, hace unos domingos. Sí, sí, cumplí unos 40 y ¿Cuántos tantos. años? ¿Cuántos años? Pero lo festejaste en casa, lo festejaste ahorita con tu familia ahí en la Sí, sí, cuarentena bueno, y todo. estamos en casa con Ana, mi señora, con Francesca, que es la hija de Ana, que tiene 10 añitos, y con mis hijos, que tienen 8 y 11 años. Entonces, los 5, el núcleo familiar, partimos pastel, mordida, y Ah, festejamos los 5. De repente invitamos a mis papás a través también de las redes sociales, o a través del tablet o del celular, y se hacían presentes con nosotros y partieron pastel con nosotros a la distancia, ¿no? Pero bueno, sí, claro. fue una manera distinta y original de festejar mi cumple. Qué bueno, me da mucho gusto. Y hablando de eso, te pregunto porque estaba haciendo mi tarea, porque dije, bueno, Ah, muy bien, muy bien. porque yo conozco a Fernando del Solar de algunos programas y todo, pero dije, voy a hacer mi tarea y vi, oye, yo no sabía, porque bueno, déjate digo, eres actor, eres Ajá. modelo, eres conductor y fuiste músico. Estuve haciendo mi tarea También. y, oye, súper chavito, vi unas imágenes y estabas en una banda en Argentina. Cuéntanos. Sí, un grupo de cumbia. Nos llamábamos La Porra del Ritmo. Ahora, Y La Porra del Ritmo y bueno, se originó la banda aquí en México, con aquí en dos México. amigos más. El que cantaba, Mauro Mauad, era el compositor de los temas. Hugo Marcelo, que tocaba los timbales. Yo hacía las percusiones, tocaba la conga, la tumbadora y los bongos. Y nos movíamos en el pasito, el típico pasito de cumbia, para acá, para allá. Y logramos, fíjate, en muy corto tiempo, logramos tocar en el California Dancing Club, más Ah, conocido ok. como el Califas, que es como de los lugares más emblemáticos de la cumbia aquí en la Ciudad de México, ¿no? Uh-huh. Le abrimos a Aarón y su grupo Ilusión. Entonces, Wow. imagínate, ese fue nuestro gran logro como la porra del ritmo. Sí, Luego porque tocamos,
Sí, perdón, sí. es que no muchos saben que tienes esta vena artística, digo, musical. Tú estudiaste, bueno, yo sé que estudiaste en el Conservatorio de Buenos Aires, ¿es correcto? Ajá, ajá, correcto, correcto. Y luego te viniste aquí a México en el 95, Exacto, 96. Llegué en el 96. 96, Ajá. casi. Y entonces decidiste primero entrar en el ambiente musical. No, Entonces, no. Empecé como modelo aquí en México. ok. Bueno, en verdad, al principio llegué hace unos 20, 24 años, 23, 24 años ya. En aquel entonces, ¿no? Había mucha producción que venía de Estados Unidos y de Europa, y entonces trabajaba como extra. Empecé mis primeros trabajos como extra. Te pagaban terminando de trabajar. La Ujú. verdad, en aquel momento estaba recién llegado, no tenía papeles, era toda una locura. Y, y bueno, y así empecé. Así empecé como todos, terminaba mi jornada laboral, me pagaban un dinerito y con eso podía sobrevivir aquí en México. Luego logré hacerme los papeles de trabajo. Entré al CEFAC, que es como el Centro de Formación Actoral de Azteca, y mientras estaba tomando mis clases de actuación, me puse a hacer un poco de música. Entonces fue como Ok. junto con Estuviste pegado. Era un artista mezclando, completo, claro, música, la vida modelo. bohemia, la vida Exacto, bohemia que le exacto, dicen. exacto. Hacía la vida bohemia con esta parte del modelaje, ¿no? Era como un bohemio medio chafa al principio. No, qué padre. Oye, porque estaba viendo que tú ibas directito para hacer robot. O sea, estudiaste robótica. Sí, sí, soy técnico electrónico. Allá en Argentina puedes escoger tu carrera secundaria, puede ser tu carrera técnica, bachiller o comercial. Yo decidí tomar la carrera de la electrónica. Soy técnico en electrónica y bueno, una de las materias era robótica, electrónica y bueno, ¿Y qué? matemáticas, física, química, hacía ¿Y todo qué? ese ¿Y tipo qué? de cosas. Oye, pero mi gran duda y la que me surgió cuando estaba leyendo toda esta gran biografía que tienes es ¿en qué momento viste tu vocación? Ahora sí quedó, ¿en qué momento te iluminaste y dijiste, no, es que lo mío es la actuación, es el teatro, es la conducción, es todo esto artístico? ¿En qué momento cuando estabas estudiando robótica, perdón, mecánica, sí es mecánica, ¿verdad? Electrónica, electrónica. Electrónica, perdón, cuando estabas estudiando electrónica, dijiste, no, lo mío es el arte. ¿En qué momento llegó este llamado? Mira, cuando me di cuenta que quise cambiar los fusibles en mi casa, donde vivía con mis padres, y prendí fuego a casi toda la cuadra, o sea, se quedó toda la cuadra se quedó sin luz, hice una instalación espantosa, pues no, un desastre. Me di cuenta que la electrónica no era para mí. Entonces, mientras tomaba clases de electrónica, física, matemáticas, había un profesor que daba historia del arte una vez a la semana. Y yo con esa clase, con la historia del arte, empecé a alucinar que quería ser actor, empecé a jugar con el tema de la actuación, con los personajes. De más está decirte que cuando yo era chico, mi papá compró una de esas cámaras, ¿te acuerdas? Bueno, allá en los 80s, eran cámaras enormes que traían unos cassettes que los millennials no lo van a conocer, pero eran los VHS. Ah, Eran unos claro, claro, cassettes claro. cuadrados bastante grandes. Nosotros llegábamos con mis amigos de la escuela y nos poníamos a hacer películas malérrimas con la cámara. O sea, yo ¿Todavía tienes? desde los 12, 13 años estoy haciendo tonterías frente a una cámara. ¿Pero todavía tienes algún VHS allá en Sí, Argentina claro, con tu bueno, papá? ¿Sí? digamos que pasé todos a, ¿A DVD o...? sí, a DVD, los tengo en DVD. Pero ¡Wow! teníamos dinero para comprar uno o dos cassettes entre todos mis amigos y eran Ajá. grabar y regrabar y regrabar y ¡Ah! regrabar. No, Entonces no te puedes, no habremos te hecho puedes dar el 1000 horas, lujo. exacto, no me podía dar el lujo de desperdiciar cassette. Habremos producido como 1000 horas, pero solo conservo como unas 4. Qué padre, qué padre, qué padre recordar todas esas épocas. Y bueno, entonces de ahí te nace la cosquillita del arte, te vienes para México, empiezas en esto del modelaje, la actuación, los Exacto. extras.
Y luego, ¿cuándo es cuando llega tu primera gran oportunidad? Es con la novela de Perla? Antes, a Exacto, ver, correcto. Me hago un casting. Para los que no saben, el casting es como una audición o como una prueba de actuación y bueno, y ver si tu personaje, tu sí, físico, claro, tu tienes el fisonomía, perfil, si da el claro. perfil con lo que están buscando, ¿no? Si eres el malo, el bueno, el antagónico, el amigo, el hermano, el novio, ¿no? Y bueno, fui a hacer un casting ahí en Azteca y tuve la suerte de quedar para hacer Perla, que fue el lanzamiento de Silvia Navarro, también estaba, me acuerdo, Leonardo García, Leonardo era el García, sí. protagonista, y yo era el licenciado Daniel Altamirano, que me habían hecho un corte de hongo muy extraño. Estaba más preocupado por mi acento, porque no se notara, que por actuar, así que esa primera novela la hice realmente mal. Me di cuenta que no más, no fue muy mal como actor en esa primera novela, ¿no? A la novela le fue genial, a Silvia le fue Sí. genial, pero a mí como actor, mm, mm, Bueno, estabas empezando, estabas súper estaba bien. calentando motores, claro, estaba Estabas calentando calentando motores. motores. Oye, Exacto. pero de ahí recuerdo, bueno, tuviste algunas otras novelas, si mal no recuerdo, y después saltaste, bueno, yo que ya me tocó a mí, ahora sí que hablo por lo que me tocó a mí, porque Perla, debo de reconocer que la telenovela de Perla, pues no la vi porque yo estaba muy bebé, Seguro la estaba vio tu mamá seguro segura la de vio. nada. Pero a mí me tocó, ¿sabes qué? Y me gustaba muchísimo Insomnia, el programa de Insomnia. ¿Te Claro, acuerdas de Insomnia ese programa? fue un trancazo. Lo hicimos junto a Ana La Salvia, casi durante 4 años. Y Sí, era un programa que al principio nadie daba 2 pesos porque decían, ¿cómo vas a hacer un programa de comerciales? ¿No? exacto. Generalmente uno en los comerciales voltea para otro lado o Va a se la levanta por la cocina. botana, vas al baño, ¿no? Y sí, decidimos hacer un programa de comerciales, una gran idea, con los comerciales más premiados en todo el mundo y fue un exitazo porque eran ideas muy originales. En las escuelas de comunicación nos dejaban a nosotros como tarea para el hogar, así que al programa le fue realmente bien. Sí, fue un trancazo, yo recuerdo que fue un trancazo. Y sabes qué, también que tenía un horario muy difícil. Tenía horarios realmente, a veces eran viernes muy noche, en la madrugada. Luego yo recuerdo que lo cambiaban a veces de día, Sí, sí, entonces uno sí, lo tenía sí, que estar sí. cachando. Pero realmente, en cuanto lo tenías en la mira, lo veías y no dejabas de verlo hasta que terminaba el programa. Era una genialidad, de verdad, ese programa y tu conducción junto con Ana Salvia era muy entretenido. Creo que fue un Gracias. gran éxito y creo que de ahí partieron para que otros proyectos salieran tan buenos como, por ejemplo, Sexos en Guerra, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, Insomnia era como más estructurado. Uh-huh. La idea era como estar en un loft neoyorquino, como muy acá, muy Muy glamoroso. Mad Men, ¿no? Muy de Exacto, estas, exacto, sí, exacto. de Exactamente, la muy publicidad. publicista la cosa. Sí. Exacto, muy creativo, como sería hoy una oficina me imagino, o de Google o de Microsoft, ¿no? Sí. Esas oficinas que son como muy bonitas para trabajar, Uh-huh. donde puedes estar recostado, jugando futbolito, ping Pero pong, y con mucha estás. clase, porque aparte tenían como mucha Claro, clase, como mucho caché, ¿no? claro. Sí. Era muy locochón todo, muy padre. Entonces, de ahí, de un ambiente como muy nice y de vestirnos como muy nice, pasé a Sexos en Guerra, a, a vestirme de manera estrafalaria, porque con el vestuarista decidimos, si nos vamos a identificar como conductor, vamos a ponernos ropa realmente extravagante. Sí, Cosas experimentar. que nadie se atreviera a ponerse en la tele en esos tiempos. Y la verdad tenían una manga de un color, la otra de Sí. otro, pantalones transparentes, había de Seguro, todo. seguro Raúl Velasco no lo usaba, ¿eh? No, yo Seguro creo que Raúl no, ¿eh? Velasco no lo iba a usar. Raúl no ni Adal Ramones, que estaba ahí, No, 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 no se ponía esas cosas, no. no. Saludos a Pero Adal. pero fue un gran programa, la verdad recuerdo cómo nos entretenías. También digo, era un programa grabado, ¿no? O era en vivo, tú corrígeme. No, era grabado. Como teníamos muchos juegos, hacer Uh-huh. de repente el programa en vivo podía ser complicado porque había juegos que requerían de muchas cosas
tenerlas en control, y había veces que el juego o no te funcionaba bien o había algún problema con algún invitado que se atoraba en el juego, entonces había que volverlo a hacer. Por ese Claro. motivo siempre se grababa y era un programa muy sano, era hombres contra mujeres. Me pienso, si lo tuviésemos que hacer hoy en esta época, si se podría hacer, ¿no? Sí, ahora la corrección política está un poco más fuerte. No sé si ahora dijeran, no, esto contra qué, mujeres contra hombres, no, no sé, pero creo que en ese momento era muy entretenido, era de mucha risa, era muy, tenías como mucha libertad, yo creo, ¿no? Para decir y creativamente para estar ahí cotorreando con los participantes. No sé, creo que era una gran dupla, también está Ingrid Coronado, era una gran dupla y creo que la química era muy buena para el programa y eso lo hacía muy entretenido. Y Correcto. comento, perdón, lo de lo que era grabado, porque luego te vemos después en Venga la Alegría, Exacto, exacto. que Creo es que, completamente lo contrario. exacto, Sexos de Guerra me dio la oportunidad como de ser yo mismo, de poder quitarme como todo y ser yo, ¿no? Entonces, Jugar, era ¿no? jugar, era mi sentido del humor puesto ahí. Ahí fue donde empecé a contar chistes, donde empecé a hacer parodias, donde empecé pues, a tener este juego con la cámara, de acercarme, salir, hacer que se moviera. Empecé a hacer como cosas distintas. Y eso hizo que se fijaran en mí los ejecutivos y me pusieran en Venga la Alegría más adelante, ¿no? Claro, pero que este formato ya era diferente, ¿no? Porque este sí era en vivo. Venga la Claro, Alegría sí era completamente en vivo. Venga la Alegría era al principio, me acuerdo que hacíamos 4 horas de lunes a viernes y 2 horas sábados y domingos. O sea, estaba 24 horas al aire en la semana. O sea, un día de la semana yo me la pasaba al aire, en Sí, vivo. literal, O sea, era literal. muchísimo, muchísimo tiempo. Era impresionante, ¿no? Y aparte también te digo por lo de grabado, porque en vivo, o sea, tienes que estar ahí a las 4 de la mañana para maquillaje, vestuario, no sé, o sea, es súper temprano, no es como que diga, porque la gente cree, déjame aclarar, la gente cree cuando ve uno de estos programas matutinos que los conductores llegan de su casa, así a las 9 de la mañana llegan y dicen, hola, ¿cómo está, público querido? No sé Que qué. así No, nos despertamos, así, claro. espectaculares, Sí, maquillados, no, peinados y vestidos. tienen No. unos horarios súper difícil, cuéntanos. Bueno, fíjate, en el caso de los hombres es más sencillo, porque no requerimos tanta Peinado. producción, ni pestaña, ni peinado, nos maquillan en 5 minutos. Entonces, bueno, el programa empezaba a las 9 teníamos que estar ya listos en foro. Yo llegaba a las 8, me maquillaban de 8 a 8 y cuarto, me cambiaba y me ponía a leer el guión Del durante día. la siguiente media hora de lo que íbamos a hablar, la escaleta. Aparte, como conductor tienes que estar bastante informado de todo un poco, sobre todo cuando es un formato de revista, que hablamos de cocina, de deportes, de De espectáculos, espectáculos, de conciencia, de yoga, de meditación, bueno, de lo que quieras. Entonces, de alguna manera teníamos que estar como preparados para hablar de todo y tener como una apertura mental de si venía un hipnólogo a claro. hipnotizarte o venía un actor a preparar unos waffles o venía una actriz a platicarnos de su telenovela. Tenías que estar como a las vivas todo el tiempo, ¿no? Claro. Sí, debe ser algo más desgastante, sobre todo, ¿no? Sí, o sea, tienes que estar, yo entiendo que cuando haces un programa en vivo, tienes que estar como muy concentrado. Esas 2, 3 horas o 4 horas o lo que dura el programa, tienes que estar muy focalizado porque cuando te equivoques, eso ya salió al aire. Entonces, tienes que estar como muy concentrado en lo que estás diciendo. Claro, sí, sí, me queda súper claro. Ahí estuviste hasta 2012, ¿es correcto? Correctos. 2003, Sí, sí, más o menos, sí, sí, 2012. sí. Bueno, no sé si nos quieras contar, digo, obviamente es de pública esta información, tuviste una enfermedad, ¿no? Obviamente pasaste Claro, claro. por una gran enfermedad, la cual pues te hizo tener que salirte del programa también. No sé, yo recuerdo, y tú me puedes corregir, creo que acababan
de darte la conducción también de la academia, 10 años, no sé si estoy mal. No, no, exacto, te cuento cómo fue. Uh-huh. Yo estaba haciendo Venga la Alegría y me empiezo a sentir mal. Uh-huh. Siempre, toda mi vida había hecho ejercicio, hago ejercicio, y acababa de nacer mi hijo, el más chiquitito, Paolo, Uh-huh. tenía como 8 meses, y yo subía las escaleras de mi casa y las bajaba con él cargándolo, y me agitaba mucho. Sentía como que me hacía falta aire, oxígeno, no podía respirar bien. Dije, bueno, seguramente es una neumonía mal curada, algo raro, y entonces me fui al hospital con un neumólogo, que es el que atiende las afecciones de una gripa, una neumonía. Entonces cuando llego, me manda a hacer unas placas y ese mismo día me dice, lo que usted tiene es cáncer. Y entonces, bueno, ahí mi vida Claro. se transforma por completo. Me acuerdo que el doctor me sigue platicando, bla, 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 bla. Y yo me empiezo a hacer como chiquitito, chiquito, chiquito. Lo único que quería hacer era salir de ahí, salir corriendo a llorar, ¿no? Porque cuando te dicen cáncer, la sensación es como que te apagan el switch, como que tu vida, como la habías planeado o la habías programado, se acabó, porque creemos que cáncer es igual a muerte, Sinónimo, ¿no? claro. Es sinónimo de muerte. Entonces, a partir de ahí, en mi caso, empieza un viaje impresionante donde la enfermedad me está correteando y yo estoy escapando de ella, ¿no? Entonces, ese día llamo a mi productor y le digo, mira, me han dicho que tengo cáncer, no me lo confirmó porque no es el oncólogo, no es el Claro, tenían que haber especialista, más pruebas. no voy a regresar al programa. Me dice, pero ¿cómo no? No voy a regresar, no sé cómo le vayan a hacer, no regreso. Y en eso pasa toda una semana en lo que me hago un chorro de estudios y cuando me confirman la noticia, Diagnóstico. Uh-huh. el diagnóstico fue un 12 de julio. Ese día me acuerdo que en el programa de Rocío Sánchez Azuara, Cosas de la Vida, me iban a dar la academia, que era algo por lo que yo siempre había peleado, había luchado y algo que tenía muchas ganas de hacer. Era como, dentro de Azteca, hacer la academia era como lo más importante para el conductor. Entonces, realmente ilusionado, estaba con conducirlo, pero ese día, 12 de julio, saliendo del programa de Rocío, donde los ejecutivos me hacen el honor de entregarme la conducción de la academia, saliendo de ahí, me acuerdo que me voy al doctor. Y ese día el doctor, ese mismo día, me confirma el diagnóstico que tenía cáncer. Entonces fue un día 12 de julio de muchos Inolvidable, altibajos. claro. Imagínate, te dan el programa de tu vida y te enfrentas al problema o a la enfermedad de tu vida en un mismo día. Era una locura, una montaña rusa. Entonces, ese mismo día, bueno, ese día no, al otro día hablo con el productor y él me dice, por favor, ven a explicar tú mismo qué es lo que tienes, para que la gente lo sepa. Y me pareció buena idea porque siempre en Venga la Alegría, yo digo que fue uno de los primeros realities que se hizo en la historia de la televisión, porque ahí en Venga conocieron cuándo me puse de novio, cuándo me casé en su momento, cuándo presenté a mi hijo ¿no? en ultrasonidos. Entonces fue como un reality y me pareció que, bueno, el cierre era decirles realmente a todas las personas que nos seguían y que veían el programa Claro. qué era lo que me estaba pasando. Entonces, con todo el dolor de mi corazón, sin saber a dónde iba a ir todo lo que me estaba pasando, si me iba a morir, cómo iba a estar, cómo, dije, bueno, voy y cuento. Y fue un día que me paré frente a las cámaras, me acuerdo que me rasuré, porque me habían dicho que con las quimios se me iba a caer el cabello, y dije, no, yo me voy a rasurar. No quiero que me vean que se me cae el cabello, yo me rasuro, yo me corto el cabello, y así di la noticia, ¿no? Claro, tener el control de la situación lo más que se pudiera, ¿no? También es parte del ser. Intentar, Eso es, sí. digo, es parte de, es lo que te iba a decir, es inherente al ser humano el tratar de controlar a veces las situaciones que no están en nuestras manos en muchas ocasiones, ¿no? Y también el dar ese mensaje a todos los televidentes
que como dices tú, te seguían, te quieren, ¿no? Y que siempre han estado pendientes de ti, de tu carrera, porque cuando tú tienes ese carisma, y te lo digo de verdad, Gracias. porque yo soy un fan, o sea, yo soy un seguidor de trabajo que has hecho y todo esto, te encariñas con la gente y se vuelven parte de tu familia. Suena cliché, yo lo sé, pero de verdad sí te vuelven parte de tu familia porque dices, oye, hoy voy a ver este programa con tal persona, pues estoy viendo la alegría con tal conductor, ¿no? Y están en tu hogar. Y pues creo que fue un toque, un gran gesto de tu parte el que lo hicieras de esa forma hacia los televidentes, ¿no? Sí, pues a mí me Pero, pareció una manera de compartir y de ser lo más honesto. Siempre he tratado de ser honesto y es un poco lo que dices. Uno entra a su casa, entra hasta la cocina, a la habitación, acompaña a las señoras mientras están haciendo el quehacer, en este mira, caso en un programa matutino, o a los hombres que se quedan en casa trabajando, o la señora que está planchando. Uno es un compañero, entonces estás acompañando en el quehacer de la casa. Entonces la gente cuando me saluda en general, me saluda, hola Fer, como si me conocieran. Y yo soy claro, malo para los nombres de repente, y cuando me saludan digo, ¿realmente lo te conozco o con... no lo conozco? No, se presentan, hola Fer, y me hablan con una naturalidad y con un cariño que digo, pucha, ¿y ahora qué? ¿Sí nos conocemos? Y paso unas vergüenzas de repente. Claro, porque sí, pues claro, es que obviamente pues la gente te tiene, como dices tú, has compartido tanto de tu vida con Claro. nosotros que uno se siente también parte de tu vida. Pero quisiera que nos platicaras sobre tu libro, porque este libro creo yo nació de toda esa experiencia, ¿no? Que nos contaste. Eh, exacto, exacto. Una manera como de transitar y ponerle un broche a lo que fue la enfermedad, que hoy entiendo que la enfermedad es una enfermedad maestra, o lo que te pasa te viene a enseñar que cuando estás dentro de eso, dentro de lo que llamamos enfermedad, no ves la orilla, cuando estás ahora sí que sumergido en, voy a decir, la caca, ¿no? Estás sumergido en todas esas cosas, pensando en que te vas a morir, pensando en los tratamientos que te tienen que dar, en que te duele, los análisis, los estudios, que te piquen, que te pongan sondas, que te hagan estudios. O sea, es muy agresivo y es muy invasivo para todo el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando estás sumergido en el proceso de la enfermedad, no te das cuenta. Pero cuando logras salir y logras cruzar la orilla y llegar al otro lado y volteas hacia atrás y ves por todo lo que has pasado, dices, yo ya no soy el mismo. La enfermedad Claro, realmente me ha cambiado. Este suceso, este fue un parteaguas en mi vida. Entonces, escribir un libro me pareció la manera de ponerle el broche a mi sanación, porque mucha gente me preguntaba, Fer, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió en tu cabeza? ¿Qué te transformó? ¿Qué te ayudó? Entonces son en el libro que escribo, que se llama Arriba los corazones, eso te voy a decir, es, ¿por qué el título? El título me parece muy bonito y muy indicado, pero cuéntanos tú por qué escogiste ese título. sí, arriba los corazones es una frase que yo empiezo a decir en Venga la Alegría. Cada vez que abríamos el programa, a las 9 de la mañana, yo decía, arriba los corazones, porque para mí el arriba los corazones es invitarte a Ese vibrar empuje. alto, a sonreír, deja de lado las cosas malas por un ratito, vamos a vibrar alto, a levantar los corazones y a divertirnos, a reírnos, a abrazarnos, a perdonar, a soltar. Entonces, si hay algo que a mí me ayudó en todo ese proceso, fue el sentido del humor, el reírme de mis problemas, el reírme de mis cosas, el aprender a transitar todo lo que pasó con una sonrisa. No te digo que hubo días en que tuve ganas de tirar la toalla, por supuesto, Claro. pero siempre esta cosa de arriba los corazones, de ver de qué manera le daba vuelta a la situación, fue lo que me empujó y me ayudó a salir adelante. Eso es un poco las herramientas que comparto en el libro de cómo salir o cómo enfrentar cualquier proceso de pérdida. Y cuando me refiero a pérdida, eh, fue porque yo desde que me diagnosticaron o desde que me dan el diagnóstico, en los siguientes 2 años yo pierdo la salud, pierdo la familia, pierdo el trabajo,
pierdo lo que es la pareja, inclusive había perdido la fe. Entonces digo, bueno, ¿cómo hago para superar pérdida, pérdida tras pérdida? Bueno, fíjate que hay una manera, y eso me enseñó un libro que escribió alguna vez una tanatóloga que se llamó Elizabeth Kubler-Ross, que ella habla del proceso que cada duelo o cada pérdida, negación, enojo, dolor, aceptación y aprendizaje. Entonces, bueno, cuando tú te das cuenta que tienes un mapa y que vas a pasar por esos puntos inevitablemente, es mucho más fácil transitar cualquier proceso de pérdida, porque te vas a dar cuenta que por lo que estás pasando no has sido el único que lo pasó ni lo pasará, sino que somos muchos y que muchos sí logramos atravesar y superar este proceso de pérdida que parece insuperable, Posible. parece intransitable, parece imposible. Si te hace una montaña, imposible de escalar. Entonces en el libro comparto herramientas a través de la experiencia que fue acumulando a base de puro trancazo, ¿no? Porque nadie te enseña bonito, es golpe tras golpe tras golpe, pero bueno, el final, que es la aceptación, y el último, que es el aprendizaje, cuando, repito, cuando volteas atrás y ves todo lo que has pasado, dices, yo ya no soy el mismo, yo soy otra persona, soy un tipo completamente distinto. Entonces ahí es cuando viene la etapa del agradecimiento, cuando lo que entendías que era una maldición se transforma en una bendición, pero no es fácil. ¿Y va a doler? Sí, va a doler, y mucho. ¿Vas a llorar? También vas a llorar. Pero si sigues y si lo logras, el camino es realmente muy gratificante. De verdad, suena muy, muy bonito el libro. Yo pude leer el primer capítulo, lo estuve leyendo. Me parece que es un libro que no necesariamente tienes que tener una enfermedad de este tipo para comprarlo. Creo que sirve, porque también una parte importante a veces y que no reconocemos o que no alcanzamos a ver, porque obviamente si tú estás sumergido en una enfermedad así, pues lo que te importa eres tú. Y es entendible y es comprensible, pero también alrededor hay gente, ¿no? Y hay gente a la que arrastras de alguna u otra forma, directa o indirectamente, y creo que este libro puede funcionar para cualquiera de esas personas que está viviendo con un familiar o con un ser querido que tiene una enfermedad así, y también para uno mismo, porque no nada más tenemos pérdidas físicas, ¿no? Traté de contarlo con mis palabras. Me ayudó una gran periodista que se llama Laura Suárez a aterrizar como todo mi proceso mental. Y sí, como dices, cuando tienes una pérdida, y no me refiero solo de salud, una pérdida de lo que sea, de una relación, se acaba de fallecer un ser querido, perdiste el trabajo, o ahora que estamos en cuarentena, de alguna manera sentimos un poco que perdimos la libertad, ¿no? Siempre estábamos acostumbrados a que los que estaban en cuarentena eran los enfermos, no los sanos. Hoy, digamos que somos al contrario, las personas sanas las que te piden, por favor, no salgas por tu bien para no contagiarte, ¿no? Sí. Entonces, nos sentimos como con la pérdida de libertad. Es un libro que te va a ayudar a que encuentres en qué parte del proceso de pérdida estás. Si estás en la negación, donde no puedes creer, no puede ser, cómo me dejó esa persona. Si estás en el enojo, la culpa la tiene el jefe porque no se da cuenta que soy un gran empleado, o si estás en la parte del dolor, que te dijeron que te vas a morir y los tratamientos no te ayudaron absolutamente para nada. Entonces, es dónde estás, sentirte, ubicarte dónde estás y hacia dónde vas a ir. ¿Qué es lo que sigue? Y si logras poder transitar eso, te va a ayudar muchísimo. Y ahí ayudo dando herramientas que he aprendido a través de la experiencia de doctores, de psiquiatras, de amigos, de maestros de meditación, de toda la información que yo estuve recabando, porque si hay algo que quería saber es, bueno, me voy a morir, ¿y eso qué significa? ¿A dónde vamos? Lo cuestioné en la religión católica, me metí a la Kabbalah, estuve en el judaísmo, estuve en lo que quieras, en el chamanismo me metí a saber, a tratar de encontrar qué es lo que decía la gente que se había muerto y que había regresado. ¿A dónde voy?
de qué se trata la muerte, ¿no? Entonces, tanto lo cuestiono, tanto lo pregunto, que en el libro lo cuento. Tengo una experiencia de muerte. Entro con un paro cardiorrespiratorio al hospital, me inducen al coma y estoy muerto, como clínicamente muerto en un momento. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí en el libro lo explico y eso me ayudó mucho como a entender mi misión, a entender a lo que venimos, a que me sea más fácil de poder compartir todo lo que pasó en mi vida y en ese trance, ¿no? Y bueno, es lo que trato de llevar para el que me quiera escuchar y creo que el libro puede ser una gran compañía. Claro, y puede, como dices tú, puede ser una luz en el camino para muchas personas que pueden estar pasando la misma situación que tú. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, Tienes que aceptar que tu vida ya no va a volver a ser la misma de antes, ¿no? Como dicen que nunca un mismo hombre cruza por el mismo río, porque una vez que pasaste, cruzaste y atravesaste el río, la persona que viene de regreso ya no es la misma y el río o el agua que te toca ya no es la Tampoco es el misma. mismo. Entonces, el aceptar eso, que ya las cosas nunca van a volver a ser como antes, y dejar de anhelar eso, porque eso ya no es posible, es lo que te permite soltar la mochila llena de piedras, ¿no? Para poder Claro, volar, no puedes volar con una mochila llena de pasado, llena de culpas, llena de enojo, llena de frustración, y tampoco puedes tener en esa mochila, bueno, el día de mañana, porque tampoco lo tienes. claro. No tienes ni el pasado ni el futuro. Lo El único que futuro, tienes es el el aquí y hoy, el ahora. Y el aquí y el claro. ahora estoy vivo, respiro. Sí, me siento mal. Bueno, pero estoy. Bueno, pero puedo abrazar. Bueno, pero todavía te puedo escuchar. Bueno, pero... Y cada pequeño logro, cada pequeña batalla que vas ganando es un gran logro, es un gran paso. Dicen que un gran viaje se da empezando por el primer paso. Pero si nunca das ese paso, si nunca te atreves a dar ese Claro. paso, probablemente te pierdas del gran viaje que la vida tiene para ti. Oye, Fer, y bueno, hablando de todo esto, lo que decíamos de la pérdida de la libertad, con esta del COVID-19, cuéntanos cómo ha sido esta cuarentena para ti. En casa lo hemos como solucionado poniendo horarios o una estructura para todo, ¿no? Ya mis hijos están tomando clases online, ¿no? Las escuelas ya están accesando con las mises, con sus amigos, apenas nos estamos acostumbrando a esto de levantarse otra vez temprano, que entren a la escuela, desayunamos a tal hora, hacemos ejercicio, vemos un rato de tele, luego meditamos otro poco, luego jugamos en familia, como que tratamos de estructurar y poner horario para todo. Pero creo que lo más importante de todo es que tenemos la posibilidad eh, de hacer un viaje de introspección con nosotros mismos. Tenemos la posibilidad de conocernos, de reconectarnos. Sé que es difícil, ¿por qué? Porque hemos pasado gran parte de nuestra vida trabajando en el hacer, en el tener y no en el ser. Entonces, bueno, siempre o trabajamos o nos vamos de pachanga o no tenemos un compromiso social, siempre como para afuera, para afuera, para afuera. Y hoy que de alguna manera nos obligan a quedarnos en casa, bueno, tenemos que, quizás hacía mucho tiempo que no levantábamos la cabeza y mirábamos a nuestros seres queridos a los ojos y le preguntamos, bueno, ¿cómo estás? Pero ¿cómo estás de verdad? De ¿Qué verdad. tienes? Te escucho. O bueno, cuando esa persona no está, el estar contigo mismo, cuando ya te cansaste de ver series o películas, o ya te agotaste todas las redes sociales, dices, no me queda más de otra que estar conmigo. Claro. Entonces, tengo un pensamiento que, que escribieron y me gustó mucho, que es como el resumen, si me permites Sí, claro, leerlo, claro. que dice algo así como con el que saldremos con el pelo más largo y quizá más blanco, con manos y casas limpias y ropa vieja, con miedo y ganas de estar afuera, con miedo y ganas de conocer a alguien. Saldremos con bolsillos vacíos y con las despensas tal vez llenas. Podremos hacer pan, hacer pizza y no desperdiciar
los restos de comida. Quizás recordemos que un médico o una enfermera deben ser más o igualmente aplaudidos que un jugador de fútbol, que un buen maestro no se puede reemplazar con una pantalla o con una tablet, y que coser máscaras tal vez es más importante que hacer ropa de alta costura. Que no siempre es esencial subir al auto y escaparnos a donde sea. Saldremos solos, pero con el deseo de estar juntos, y entenderemos que la vida es hermosa porque estamos vivos. Creo que esto nos da la oportunidad de, de reflexionar. Sí, de repente confieso que uno se vuelve loco estando dentro de casa, pero también es una gran oportunidad que tenemos para volvernos a reconectar con nosotros mismos, que tanta falta nos hace, ¿no? Y bueno, Revalorar las cosas, creo. revalorar las cosas. El COVID es algo que está sucediendo. Prendes la tele, prendes la radio o el radio, ves tus redes sociales y todo es COVID, COVID, muertos, contagios, enfermos. Lo más contagioso, más allá del COVID, es el miedo, Sí. el temor, el pánico a tener problemas respiratorios, el pánico a ir al hospital, el pánico a llegar a urgencias, el pánico a morirte. ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? Y eso lo hablo mucho en el libro, porque finalmente todos sabemos que vamos para allá, ¿no? El tema es que le tenemos miedo porque es algo desconocido. Nadie sabe lo que pasa en la muerte, ¿no? O lo que va a pasar. Entonces tenemos miedo, pero bueno, todos vamos para allá. Entonces el hacer conciencia de la muerte o de que algún día nos vamos a morir es la más grande reafirmación de nuestra vida. El saberte mortal es lo que hace que quieras vivir cada día Al máximo. como si fuese el último. Y nosotros en el IMSS, y sobre todo en el área de cultura, te comento, Fer, porque yo sé que a lo mejor no todos tienen esta información y creo que es buena oportunidad de aprovechar para darla, que nosotros lo que hacemos es que aparte del área médica, que todo el mundo conoce como los centros los centros de hospitalarios y las clínicas y todo esto, también el IMSS cuenta con un área que es de bienestar social, ¿no? Que son prestaciones económicas, en las cuales nosotros lo que hacemos es enfocarnos tanto en el área de cultura, que es en la que yo pertenezco, como el área de deportes, como el área de capacitación. Sabía que tenían un departamento o un área cultural. Tuve la suerte de, bueno, de dar algunas conferencias ahí en Centro Médico. En Para toda 2017, ¿verdad? Hace sí, poquito. para toda la gente que quisiera ir. Di varias pláticas a mujeres con cáncer de seno. Tuve la posibilidad de compartir mi experiencia con mucha gente. Participo yo dentro de la Fundación René May y nos dieron la oportunidad de dar terapia de regeneración celular o una terapia de amor. Y entonces yo estuve dando terapias personalmente con parte de la fundación, con grandes maestros también, ayudándolo en lo que podíamos a la gente que estaba pasando por un mal momento. Creo que en lo que yo voy a hablar, en lo que a mí me pasó, el IMSS en Centro Médico, a mí siempre me han atendido muy bien y han respetado lo que hago y me han dado la oportunidad de compartir mi experiencia. Yo hablo desde lo que a mí me tocó y estoy muy agradecido con la gente del IMSS, con esto que me hayan abierto la puerta para poder llevar mi mensaje, ¿no? Claro. Por ejemplo, ahí en el siglo XXI, por ejemplo, tenemos un área, no sé si ubicas o sabes, hay una sala de exposiciones, por ejemplo. Sí, claro, he estado ahí. La cual es gratuita, puedes entrar, hay siempre alguna exposición sobre algún artista o o hay una biblioteca ahí mismo, ¿no? Donde la gente puede ir a leer y todo eso. He visto varias expos que presentan ahí y hemos inclusive dado talleres ahí para muchas personas, pero ojalá salgamos fortalecidos emocionalmente y con la conciencia distinta, con el saber apreciar, con el saber valorar a la persona que trabaja al lado nuestro, con entender que todos somos uno y que solo podemos lograr superar esto entre todos.
como dicen, cuidarnos es cuidar de los otros, ¿no? Entonces creo que es muy importante y me parece muy grato tu mensaje y todo lo que nos has dicho el día de hoy, que la verdad agradecemos de todo corazón que nos compartas tu experiencia de vida, que nos des ánimos, esta resiliencia a enfrentar las dificultades, ¿no? De la vida y del día a día, como dices tú, lo cual pues agradecemos muchísimo aquí, por lo menos en el área de cultura del IMSS. Gracias, Santino, gracias a toda la gente que nos ve. Les deseo muchas bendiciones. Arriba los corazones. Arriba los corazones. Y bueno, lo mejor, cada quien sabrá de qué manera puede sacar lo mejor que lleva adentro. Y recuerden, el IMSS también es cultura.